Capítulo 14. Un padre para los huérfanos. Cuando la mujer tuberculosa murió, dejó 4 niños pequeños. Esto fue una prueba tan dura para su marido, que cayó en malos hábitos por la bebida y los descuidó mucho. Un día, el señor Owens estaba agobiado por esto y Dios le mostró claramente que tendría que hacer algo por los niños. Le preguntó qué debía hacer él con ellos, y cuando Rees no le dio respuesta, Dios le dijo: a menos que me des una respuesta, tendrán que ir al asilo de los pobres. Luego le preguntó: si algo le sucediera a tu hermano o a tu cuñada, ¿permitirías que sus hijos fueran al asilo? Claro que no, respondió el señor Owens. ¿Por qué me respondes tan rápido respecto a tu propia familia?, dijo el señor, y no tienes nada que decir respecto a estos 4 huerfanitos. Bueno, pues son de mi propia sangre. Sí, pero el espíritu es más que la sangre. El asunto llegó a una crisis cuando el padre se fue y abandonó a los niños. El primer pensamiento de Rees Owens fue hacerse responsable él mismo por ellos, como un guardián, y pagar a una mujer para que fuera y los cuidara en la casa. Ya era más de lo que otros hubieran hecho, pero el Señor le dijo: ellos lo que necesitan es un padre, no un guardián. Yo soy un padre para los huérfanos, pero no puedo serlo para ellos estando en el cielo. Por eso debo serlo por medio de ti. Tenía que hacer frente a lo que eso significaría: constituir un hogar con ellos y ganar suficiente dinero para mantenerlos hasta que el menor fuera mayor de edad. Sería invertir en ello 15 o 20 años de su vida y olvidarse de sus esperanzas de llevar algún día el mensaje del Espíritu Santo al mundo. Más aún, ellos no eran sus hijos. No sentía el amor de un padre hacia ellos, y no existía nada en él que desease hacerlo. Esta era la primera prueba sobre la realidad de su posición como mártir, que vino súbitamente contra él. En cuanto a esto, el espíritu lo desafió. Él debía haber tomado el lugar de la madre en la tuberculosis y en la muerte, pero el Señor se la había llevado a ella y lo había devuelto a él como un mártir viviente. Si esto era real, entonces debía reemplazarla tomando su lugar en el cuidado de los 4 pequeños. No tuvo respuesta y no se atrevió a cuestionar la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Pero, dijo, debes tener la naturaleza de Dios para amar a los niños de otra gente como si fueran los tuyos. Así que le dijo al Señor: estoy dispuesto a que seas un padre por medio de mí, pero no puedo hacerlo a menos que los ames a través de mí para que no sean como adoptivos sino como hijos engendrados. Y para llevar a cabo esto, tendrás que cambiar mi naturaleza. Rees nunca pensó en realidad que Dios podría hacerlo, pero él lo hizo. Una noche, arrodillado al lado de su cama, sintió el amor de Dios derramándose sobre él. Su amor por los huérfanos era un amor sin límites por aquellos 4 niños. Ahora nada podía impedirle ir a vivir con ellos. Sintió que los niños tenían derecho a él. Lo definió de esta manera: cualquier niño sin padres tiene derecho a que Dios sea su padre. Entonces, estos 4 huérfanos tienen derecho a que el Espíritu Santo sea un padre para ellos por medio de mí. Pero el amor divino no podía limitarse solamente a 4. Dijo: sentí que amaba a cada niño pequeño en el mundo que no tuviera a nadie que lo cuidara. Era el amor de Dios fluyendo a través de mí. Hizo arreglos para que alguien cuidara a los niños temporalmente mientras hacía los preparativos para irse a vivir con ellos. Para él ya no era una prueba, sino un gozo. Sin embargo, el mismo día en que debía irse, 3 tías de los niños dijeron que les gustaría llevárselos para darles un hogar. El Señor le mostró que esa era su provisión para ellos, pero que él había obtenido la posición de padre para los huérfanos. Esto se comprobaría años más tarde cuando en el Instituto Bíblico el señor Owens y su esposa cuidaron con amor a los niños de los misioneros y a hijos de refugiados judíos. A algunos los cuidaban en su propia casa y a muchos otros en el hogar para los niños de los misioneros. Todos podían ver cómo Dios les había dado un corazón de padre y madre, el cual podía juntar, no a 4 sino a 70 niños bajo sus alas. Comentando sobre esto, tiempo después, el señor Owens dijo: el lugar de intercesión logrado aquella primera vez aún permanece firme. No hubo necesidad de que el Señor me examinara de nuevo, a no ser que en mí hubiera existido indiferencia o algún desvío. Desde esa posición obtenida, uno puede orar continuamente por los huérfanos y pedir al Señor que sea un padre para ellos aún por medio de otros, porque uno solamente le pide que haga a través de otro lo que está dispuesto a hacer por medio de uno mismo. Esa es la ley de la intercesión en cada nivel de la vida. Solo podemos interceder por otros cuando hemos sido examinados y comprobados que estamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos. Cristo es un intercesor porque Él tomó el lugar de cada uno por quien oró. Nunca se nos llama a interceder por el pecado,
pues ya Él lo hizo una vez y para siempre, pero a menudo sí se nos llama a interceder por los pecadores y sus necesidades. El Espíritu Santo nunca puede atar al hombre fuerte por medio nuestro, en un nivel mayor que aquel en el cual Él ha obtenido primero victoria en nosotros. Dios también usó a R.S. Wells de una manera maravillosa para revelar su amor hacia el padre que había abandonado a los niños. Durante 16 años, desde que era un muchacho, el señor Wells había pagado dinero al Club Recabita para beneficio del enfermo. Pero ahora el Señor le dijo que no debía seguir pagándolo más. Mientras el Señor fuera el dueño del dinero, dijo Rees, yo no podría usarlo sin su permiso. El diablo estaba ocupado advirtiéndome que no tendría provisiones para el día lluvioso, y, en lenguaje más claro, que mi fin sería en el asilo de pobres. Durante toda mi vida le había temido hasta el nombre de ese lugar, pero el Señor lo hizo permanecer firme sobre un versículo, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 2 Co. 8:15. Fue así como el Club Recabita tuvo que ir al altar, y no se le permitió reclamar las cantidades ya pagadas. Ya habían pasado 3 meses desde que el padre abandonó a sus niños y dejó el distrito por un pecado que había cometido. Entonces el señor Wells fue guiado a pagar los atrasos del hombre en el Club Recabita y de ahí en adelante mantenerle los pagos al día. Era una indicación sorprendente, porque si no debía pagar sus propias cuotas del club, ¿cómo podría ser correcto que pagara las de este hombre? Pero el Espíritu Santo le reveló que su error no había sido pagar al club, sino la motivación que había tenido en mantener sus pagos al día. Dios lo había llamado a la escuela de la fe, y por lo tanto, una vez obtenida la posición de fe, sería un sustituto absoluto para el club contra el asilo de los pobres. Vi igualmente claro, dijo el señor Wells, que no podemos decir que algo es errado para otros solo porque hemos sido llamados a dejar de hacerlo. Ello depende de nuestra posición o grado en la vida, de modo que pagó el club por este hombre y nadie más lo supo. No tuvo noticias sobre el hombre hasta casi 5 meses más tarde cuando recibió una carta de él diciendo que yacía en cama con tuberculosis, y que había tenido una hemorragia severa. Durante 2 semanas había luchado consigo mismo para arrodillarse y pedirle perdón al Señor, pero estaba muy avergonzado de hacerlo porque había deshonrado el nombre bendito. Sin embargo, un domingo en la mañana vinieron los del Ejército de Salvación al frente de la casa donde permanecía, y mientras ellos cantaban, salió de la cama, se arrodilló, y recibió el perdón y la paz. Ahora escribía a Rees para decirle cuánto sentía el haberse rendido a la tentación y haber deshonrado a la misión con su pecado. Pedía a los amigos que lo perdonaran, puesto que el Señor ya lo había hecho. No tenía dinero para pagar su alojamiento y ya el doctor había hecho arreglos para que lo llevaran al asilo de pobres a la semana siguiente. Cuando el hombre supo lo que el señor Wells había hecho por él, el amor de Dios lo quebrantó. En vez de ir al asilo, fue llevado a la casa de su padre. También recibió un pago semanal durante 5 meses hasta que se fue apaciblemente a estar en la presencia del Señor, y sus pequeños recibieron 38 libras después de su muerte. El incidente causó un gran impacto en el pueblo. También fue una prueba para Rees de que si daba obediencia perfecta al Espíritu, Dios no lo dejaría ir al asilo, sino que por medio de él evitaría que otros fueran allí. En todas estas experiencias, el Señor tenía un doble propósito: la bendición para los necesitados, y la transformación de su siervo. El Espíritu Santo me llevó de un nivel a otro, dijo. El proceso de cambiar la naturaleza de uno, el reemplazo de la naturaleza egoísta por la divina, es muy lento y amargo. Fue un diario morir para mostrar en adelante la vida de Cristo, pero esa vida era la de una víctima. Cristo fue la más grande víctima en la cruz, pero también fue el más grande vencedor, y el camino por recorrer diariamente era el sendero de la cruz. Cada motivo egoísta y cada pensamiento egocéntrico era tratado inmediatamente por el Espíritu Santo. En mis días de muchacho, el hombre más estricto que conocí fue mi maestro de la escuela primaria. Con cuánta frecuencia dije más tarde que el Espíritu Santo es 1000 veces más estricto. El profesor de la escuela podía juzgar solamente por los hechos, pero el Espíritu Santo juzga según los motivos. Una noche, por ejemplo, Rees y su amigo estaban predicando al aire libre. El amigo dio su sermón primero y el Espíritu Santo lo usó tanto que Rees comenzó a preguntarse si se atrevería él predicar de nuevo. Wells no era una persona muy bien dotada para predicar al aire libre. Ese sentir se incrementó tanto que llegó a convertirse en celos. Nadie lo sabía, comentó,
Pero aquella noche el Espíritu Santo me fustigó y me humilló hasta el polvo. Me mostró la fealdad de ello y cuánta ventaja sacaría el diablo de tal cosa para hacer daño a las almas de aquella gente. Nunca hubo nada que yo detestara más que eso. Y podría haberme maldecido a mí mismo por ello. Apóstrofe. ¿No viniste a predicar al aire libre para que estas almas fueran bendecidas? Dijo él. Y si es así, ¿qué diferencia hay si les bendigo por medio de uno o del otro? Me pidió que confesara mi pecado y que si alguna vez lo veía de nuevo en mí, tendría que hacer una confesión en público. Desde ese día en adelante no me he atrevido a albergar un pensamiento de celos, porque nunca el Espíritu Santo se ha retractado de lo que me ha dicho. Cualquiera que fuera la advertencia de castigo que él me hiciera, si le desobedecía recibía todo el castigo. Hay quien pueda pensar que llevaba una vida de esclavitud y miedo. Sería así para la carne, pero para el hombre nuevo en Cristo era una vida de libertad total. Al principio tuve la tendencia de sentir compasión de mí mismo y de quejarme por el castigo debido a la desobediencia. Pero pronto vi que debía perder el ego corrupto aquí o llevar la vergüenza de que fuera mostrado públicamente en el futuro. Entonces estar de parte del Espíritu Santo contra mí mismo y ver el castigo como una liberación en vez de una